La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Aló? Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de iluminación y control en áreas críticas en proyectos de salud que está siendo organizado por Eaton Lighting y Melexa. Nos va a dar la charla Diego Espinel, gerente de ventas para Sudamérica de Eaton Lighting. Él tiene más de 3 años de experiencia y les queremos hacer una recomendación y es que vayan registrando sus preguntas y al final vamos a tener un espacio para responderlas. Entonces, Diego, te doy la palabra. Buenos días a todos. Gracias a Liliana, gracias Melexa por brindarnos este espacio. Les pedimos unas disculpas, tuvimos unos pequeños inconvenientes de última hora para la conexión, pero ya quedaron totalmente solventados. Vamos a conversar el día de hoy respecto a la iluminación de áreas críticas en proyectos de salud, ¿de acuerdo? Eaton Lighting, dentro de su portafolio, en compañía de Melexa como su canal distribuidor en Colombia, pues básicamente nuestro portafolio se caracteriza por ser muy especializado y tenemos unas soluciones para el mercado, ¿cierto? Cuando se requieren este tipo de actividades muy específicas en las áreas de salud, ¿de acuerdo? Nosotros consideramos las áreas críticas dentro de los escenarios de salud, básicamente cualquier tipo de atención médica que los pacientes estén necesitando, ¿ok? Pero antes de hablar de ese tema, sí queremos entonces determinar cuáles son los objetivos de este webinar, ¿ok? Básicamente es definir y aclarar unos conceptos que pueden llegar a generar confusión por sus similitudes. Esos conceptos básicamente son los de asepsia, hermeticidad y cuarto limpio. Se tienden a confundir mucho cuando se realizan especificaciones en este tipo de espacios de áreas críticas de salud y nosotros le queremos ayudar el día de hoy a ustedes que están visitando este webinar, es establecer la relación que existe entre esos conceptos y las diferencias. ¿Con qué objetivo y con qué fin? De que ustedes puedan crear criterios para poder escoger los productos de una manera correcta y óptima para este tipo de espacios. Y adicional, fuera de conocer esas diferencias de conceptos y de formación de criterios, es que conozcan ustedes muy grosso modo el portafolio que Eaton Lighting a través de Melexa les ofrece para estas soluciones de iluminación y control en este tipo de espacios. La introducción básicamente estará, o los conceptos que vamos a introducir para aclarar, el primero es el de asepsia, otro que es el del estado de la materia, y otro el de cuartos limpios y su relación con la hermeticidad, y ahí colocamos entre paréntesis entre equipos eléctricos. ¿Cómo se relacionan estos conceptos con sus aplicaciones en arquitectura? ¿De acuerdo? Y cómo ya posteriormente nosotros vamos a mostrarles a ustedes nuestro portafolio de productos para este tipo de soluciones. Entonces, principiemos, ¿de acuerdo? Por el concepto de asepsia. De manera general para que todos lo tengamos claro y a medida que vayamos avanzando en el webinar vamos a empezar a establecer criterios y juicios para poder escoger productos en áreas críticas de salud, particularmente en las zonas más complejas como vienen siendo los quirófanos o las unidades de cuidados intensivos, sean de personas adultas o sean de neonatos. Obviamente pues vamos a hablar del concepto de asepsia. Aquí hay una primera definición. Esta definición la estamos tomando de la Real Academia de la Lengua Española, es la que aparece en el diccionario que nos rige a nosotros aquí en Colombia y en Latinoamérica, en la gran mayoría de los países, donde básicamente asepsia es un término médico que significa la ausencia de materia séptica, es un estado libre de infección. Eso es como un concepto general. También dentro de los conceptos médicos, y esto es muy importante porque se empiezan a establecer diferencias con los otros conceptos, es que la asepsia es el conjunto de procedimientos científicos, y esa palabra procedimiento se puede también relacionar con procesos,
Son esos procedimientos científicos o procesos destinados a preservar de gérmenes infecciosos el organismo, aplicados principalmente a la esterilización del material quirúrgico. ¿Ok? Esas son las dos definiciones que la Real Academia de la Lengua Española da para asepsia. Y esto en cómo se empieza a relacionar, pues básicamente en que la asepsia es concebida como un proceso. No existen elementos asépticos, no existen espacios asépticos, no existen personas asépticas. Lo que existe son procedimientos para que esas personas, esos elementos u esos espacios se vuelvan asépticos. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que todos tengamos claro que la asepsia es un proceso, que alguien o algo debe ejecutarlo. Y esta es una de las principales características que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las luminarias pueden estar destinadas para asepsia, pero si nosotros no hacemos el procedimiento para que se vuelvan asépticas, pues no tenemos entonces un producto que esté funcionando adecuadamente en un determinado espacio. ¿Ok? Entonces tenemos el primer concepto de asepsia. ¿Por qué vamos a hablar del estado de la materia? Y creo que pues muchos de nosotros recuerdan este tipo de gráficas en la escuela primaria, ya que el estado de la materia nos empieza a determinar una relación con los cuartos limpios. ¿Ok? Obviamente tenemos los elementos sólidos, tenemos también los elementos que se encuentran en la naturaleza que pueden estar en presencia líquida o en presencia en estado gaseoso. Aquí se ven obviamente todos los procesos, desde la sublimación progresiva, la fusión y la vaporización, o el sentido inverso, que es la condensación, la solidificación o la sublimación regresiva. ¿Esto por qué nos empieza a relacionar con la asepsia? Básicamente porque el estado sólido, que es el que se encuentra acá, es el determinante inicial de la clasificación de los cuartos limpios o clean room. ¿Ok? Entonces empecemos a retomar. Asepsia es un proceso y el estado sólido me empieza a determinar cómo yo empiezo a clasificar los cuartos limpios. Los sólidos y los líquidos, ya por otro lado, también pueden ayudar a determinar la hermeticidad que puedan poseer los equipos de funcionamiento eléctrico o electrónico que puedan funcionar en un cuarto limpio. Aquí hacemos una frontera, una barrera entre estos dos conceptos. Aquí estamos hablando que el estado sólido, como lo decíamos al principio, es el determinante de los espacios limpios, ya les explicamos el porqué, y como sólidos o líquidos o eventualmente gaseosos, dependiendo del tipo de aplicación, ¿cierto?, que tengamos en el cuarto limpio, me determinan cómo un elemento que hace parte de un espacio, sea limpio o no sea limpio, pueda resistir ante el estado sólido, o el estado líquido o el estado gaseoso. Entonces, aquí venimos a aclarar el concepto de clean room. ¿Cómo es el concepto de clean room y por qué tiene relación con el estado sólido? Resulta, señores, que aquí ustedes y señoras, aquí estamos viendo básicamente un volumen. Aquí pues estamos tomando un pie por un pie cúbico, que es un pie por un pie por un pie. Puede ser un metro, puede ser un decámetro, un kilómetro cúbico, no importa. Tenemos un volumen, ¿de acuerdo? El concepto de clean room, ¿cómo es? ¿O con qué se basa? Básicamente es dentro de un volumen determinado, cuántas partículas de polvo suspendidas, y recuerden que el polvo es sólido, por eso estábamos hablando al principio que el estado sólido nos determina o nos empieza a determinar la clasificación de los cuartos limpios. Este polvo que va a entrar en un volumen determinado debe entrar con unas características específicas, tanto en cantidad como en tamaño. ¿Ok? A nivel de lo que nosotros conocemos como polvo, ¿cierto? A nivel, como les digo yo, de experiencia humana, creo que muchos de nosotros estamos muy familiarizados con la segunda gráfica. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando encienden un televisor, vuelven y lo apagan, llega un momento en que el polvo por estática, el polvo que se encuentra en el ambiente y que no vemos, se pega al televisor. Ese es un polvo que tiene un tamaño, el cual pues obviamente nosotros como seres humanos podemos incluso tocar y percibir. Pero hay otra serie de tamaños, como por ejemplo los polvos intergalácticos, que ya son de unas dimensiones obviamente muchísimo más grandes, inconmensurables para nosotros como seres humanos, pero también existen polvos de unas dimensiones microscópicas, las cuales el ojo humano no ve, ni pues obviamente tampoco nuestros otros sentidos pueden empezar a detectar o a determinar. Y es ahí donde empieza el primer concepto de clean room, es
cuánto de estas partículas de polvo suspendidas en el aire con determinadas características de cantidad y tamaño pueden entrar en un volumen determinado. Ese volumen puede ser un espacio, ¿de acuerdo?, donde se desarrolle una labor de cuarto limpio. Obviamente, pues, cuando hablamos de polvos de tamaños grandes, pues no estamos hablando de este tipo de situaciones meteorológicas. Entonces, el concepto de clean room se puede reducir, ¿cómo decirlo?, resumir de la siguiente manera. ¿Cuántas partículas de polvo, en qué tamaño y en qué cantidad entran en un volumen determinado? Resulta que existe en el mundo un estándar para determinar los cuartos limpios, y es el estándar ISO 14644 del año 2000, el cual se basó en una normativa de los Estados Unidos que que no existe desde el año 2001 de manera legal, pero que se sigue usando mucho a nivel de cultura general en los Estados Unidos, que es el estándar federal 209E. Les vamos a explicar muy rápidamente de qué consiste este estándar. Este estándar básicamente determina cuánto es el número máximo de partículas que pueden entrar en un metro cúbico, que es el formato de ISO. Aquí estamos mostrando un volumen de un pie cúbico, que era el estándar 209 de los Estados Unidos, pero para nosotros es indiferente si es un metro cúbico o un pie cúbico, es un volumen al final del día. Entonces lo que debemos determinar es, según el diámetro de esas partículas de polvo suspendida, que pueden ser de cualquier origen, pueden ser de origen físico, químico o biológico, ¿sí?, entran en un volumen determinado y en qué cantidades. Entonces, nuestro patrón de medición inicial es la micra, ¿ok? ¿Qué es una micra? Para que todos tengamos la capacidad de poder conmensurar, de poder medir qué es una micra. Una micra o un micrómetro básicamente es la millonésima parte de un metro. Es agarrar un metro, ¿de acuerdo?, y dividirlo en 1.000.000 de partes iguales. O agarrar un milímetro, y dividirlo 1.000 veces en 1.000 partes iguales. Ese es el tamaño de una micra. Entonces empiecen a fijar ustedes cómo una micra es el estándar. 5 micras obviamente multiplico por 5, tengo 5 veces más tamaño que el estándar de la micra, y tengo también submúltiplos de esa micra, como media micra, un tercio de micra, el 20% de una micra o la décima parte de una micra. Entonces, yo empiezo a determinar el tamiz, el diámetro de las partículas que entran en un volumen determinado y en una cantidad determinada, ¿ok? Ese es el concepto básico o general de un cuarto limpio. Vuelvo y reitero, para que ustedes alcancen a conmensurar qué es una micra, es agarrar 1 milímetro y dividirlo en 1.000 partes iguales. Es un elemento bastante pequeño, ¿ok? Y este estándar mide elementos de ese diámetro. Entonces, básicamente, ¿qué es un cuarto limpio? O también sala blanca o sala limpia, en inglés se llama clean room, que es el término que comercialmente más conocemos. Es una sala especialmente diseñada para obtener bajos niveles de contaminación de estado sólido, ¿cierto? En partículas que pueden ser de tamaño de micra, con múltiplos o submúltiplos, cantidades de agentes o niveles de agentes sólidos dentro del espacio. Estas salas, ¿cierto?, para que sean limpias y para poder controlar que no entren esas partículas sólidas en determinada cantidad o en determinado diámetro, deben controlar los siguientes parámetros ambientales de una manera muy estricta. ¿Cuáles son esos parámetros que debe controlar? Primero, obviamente, cuántas partículas en el aire puede soportar el espacio. Debe controlar muy bien la temperatura, la humedad, el flujo de aire, la presión atmosférica y obviamente el tipo de iluminación que se va a usar en el espacio. ¿Por qué? Son muy importantes las partículas en el aire y la presión atmosférica. Como les estábamos comentando, y aquí hacemos una relación entre las partículas del aire, es que el aire entra en un laboratorio que es estéril o en un quirófano, ¿cierto? Ha sido filtrado para eliminar partículas de suspensión. Es decir, es muy difícil no tener un espacio que tenga partículas suspendidas en el aire. Yo lo que puedo controlar es eso, ¿cierto? Yo puedo usar elementos de filtro de aire tipo
presión atmosférica es muy importante también tener este concepto, ya que por lo general las salas limpias o los cuartos limpios mantienen una presión superior a la del espacio exterior o a la del espacio circundante. Básicamente, ¿por qué? Ya que se vuelve una herramienta de control para que los elementos contaminantes o los elementos sólidos que no deseamos que entren en ese cuarto sean controlados, ¿de acuerdo?, a través de la presión atmosférica, que se llama presión positiva. Yo tengo más presión en la parte interior, de tal manera que si tengo esclusas o si tengo puertas, la presión que se encuentra dentro del cuarto va siempre a salir para que la presión externa no entre, y esos contaminantes que se encuentran en el espacio externo, pues no entren en el cuarto limpio que deseamos tener controlado. ¿Ok? Hay algo muy importante. Es que por lo general los cuartos limpios, que pueden considerarse quirófanos o en ciertos procesos industriales, por lo general tienen materiales que facilitan la limpieza, ¿de acuerdo? Y aquí hablamos del concepto de asepsia. Yo puedo tener muy bien controlado un cuarto limpio a nivel de temperatura, humedad, flujo de aire, presión atmosférica e iluminación, pero si yo como usuario de manera manual o de manera automática no genero un proceso de asepsia, de nada me vale tener un cuarto limpio, ¿de acuerdo? Y es por eso ahí que los constructores de cuartos limpios y particularmente también en salud los habilitadores médicos preguntan mucho por el tipo de material con el cual se construyen estas áreas críticas en salud. ¿Por qué? Porque esos materiales deben permitir de una manera fácil, sin tanto inconveniente, la limpieza, la esterilización y la asepsia, valga el término reforzado muchas veces, de esos espacios, ¿de acuerdo? Entonces miren cómo se empieza a generar una relación bien interesante entre los conceptos de clean room, de asepsia. Ahora vamos a hablar un poco del concepto de hermeticidad. Antes de eso, varias características de los cuartos limpios, sean para procesos médicos o para procesos industriales. Por lo general hay fregaderos o hay donde lo general deben vestirse con trajes especiales. Los médicos obviamente cuentan con telas quirúrgicas. Por lo general estos espacios en la industria cuentan con esclusas. En salud no es muy común contar con esclusas, pero hay algunos espacios que hemos visto nosotros que sí tienen esclusas o incluso tienen filtros especiales quirúrgicos o controlan la presión de manera positiva, de tal manera que evitan que los agentes contaminantes en el exterior entren por la apertura de las puertas hacia el quirófano, ¿de acuerdo? Y bueno, ya básicamente es determinar con los habilitadores médicos que deben haber otros elementos distintos a las luminarias, complementarios a las luminarias que permitan garantizar un cuarto limpio. Infortunadamente, y vamos a hacer esta pequeña evidencia, hemos visto algunos proyectos en Latinoamérica que infortunadamente han comprado nuestros productos, pero hemos visto también, por ejemplo, que colocan filtros de aire comerciales. No estamos haciendo absolutamente nada. El sistema de cuarto limpio debe ser completo, en luminarias, en acabados, en materiales, en la vestimenta de las personas, en puertas, en fin, en muchísimos elementos. Muchos elementos que ayudan a generar un cuarto limpio son los determinantes de ese cuarto limpio. Si es aséptico o no es aséptico ya depende del proceso que las personas estén desarrollando en el espacio, ¿ok? Y eso nos lleva a aclarar el concepto de hermeticidad. Y así como hablamos también de la Real Academia de la Lengua Española para lo que es asepsia, para la hermeticidad también. El primer adjetivo que determina la Real Academia es que se cierra de tal modo que no deja pasar el aire u otros fluidos, ¿de acuerdo? Que es impenetrable el cerrado, aún tratándose de algo inmaterial. Y hay otro concepto que obviamente es mucho más filosófico, que es básicamente los libros de alquimia de Hermes. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Básicamente lo que nosotros dentro del mundo de la iluminación conocemos como hermético es el estándar de la IEC 6529 que determina el grado de protección que tienen los elementos. Ojo, los elementos, no los espacios, ¿de acuerdo? Los elementos y no los espacios. Yo puedo colocar en un cuarto limpio una luminaria que es IP, sí, lo puedo colocar, pero no garantiza que el cuarto sea aséptico o que el producto, a pesar de que es hermético, sea dispensable para cuarto limpio. Ya empezamos a aclarar eso prontamente. Entonces el estándar IEC básicamente lo que busca es cuántas partículas de polvo y o líquidos entran al equipo eléctrico como elemento, en este caso iluminación o equipo electrónico como ustedes lo quieren determinar, según el tiempo al que están expuestos.
¿de acuerdo? Muchísimos de nosotros sabemos que el primer dígito de esta norma IS va para sólidos, el segundo dígito va para líquidos, pero básicamente lo que queremos mostrarles a ustedes aquí es que en el caso de los líquidos y de los sólidos también, todo está determinado con base en el tiempo. Yo puedo tener un producto IP66, IP, que es el que más comúnmente conocemos, y dense cuenta que en el caso de 6 para líquidos, no podemos someter a más de 100 litros por minuto a una presión de 100 kilonewton metro cuadrado durante no menos de 3 minutos. Si nosotros sobrepasamos este tiempo, esta presión y esta cantidad de agua, obviamente el producto ya no es IP66, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante determinar que la hermeticidad va más pensada para elementos, ¿de acuerdo? El cuarto limpio es un sistema y que la asepsia es un proceso. Aquí colocamos un ejemplo muy sencillo respecto a la hermeticidad, dependiendo del uso del elemento. Yo coloqué esta tabla, esto me basé yo en una gráfica de Casio, que es una marca japonesa muy famosa en el mundo de relojes, donde básicamente cómo clasifican sus relojes, ¿de acuerdo? Si son resistentes al agua, a 50 metros de presión, 100 metros, 200 metros, o si básicamente tienen un reloj de buceo, ¿de acuerdo? Básicamente la diferencia entre cada uno de estos no es únicamente la presión, sino también el tiempo de uso que voy a tener con ese reloj. Lo mismo sucede con las luminarias. Por lo tanto, señores, es muy importante y que ustedes sepan de que yo puedo tener luminarias Cleanroom certificadas bajo el estándar ISO, pero pueden no ser IP, ¿de acuerdo? Pero ya el mercado nos ha llevado a que prácticamente todos los productos que son certificados ISO para Cleanroom, por defecto tienen una certificación IP de hermeticidad, ¿de acuerdo? En el pasado sí existía esa diferenciación con fuentes fluorescentes o con fuentes de descarga, pero ya con el LED prácticamente se volvió un estándar que las luminarias que son certificadas para Cleanroom, ya por defecto son IP. Pero ojo, no todas las luminarias IP65 o superior son Cleanroom, para que tengamos ese concepto presente. Ahí explicamos rápidamente, básicamente, la diferencia entre luminarias verdaderamente herméticas versus las cerradas. Como lo comentábamos, era la presión. Nosotros como Eaton tenemos productos que soportan hasta 1500 psi de presión, por lo tanto podemos hacer un lavado general, ¿de acuerdo? Podemos participar en los procesos de asepsia con líquidos, ¿de acuerdo? Y soportamos presiones muy altas, adicional a que somos o que tenemos productos que están certificados bajo Cleanroom. Ok, entonces en conclusión, las diferencias de Cleanroom y hermeticidad en iluminación se da de la siguiente manera. Cleanroom son partículas de polvo en un volumen determinado, en un espacio. Recuerden ese concepto. En el caso del grado de hermeticidad es el grado de protección contra partículas de polvo y líquidos en elementos, y ahí lo resaltamos muy bien, no en espacios, sino en elementos totalmente sueltos. No existen cuartos IP65, ¿de acuerdo? Existen elementos que son IP65. Hay cuartos Cleanroom y hay elementos que están certificados Cleanroom. Aquí está una gran diferencia. Las partículas para la certificación de ISO bajo el estándar 14644 del año 2000 parten desde la décima parte de una micra hasta 5 veces el tamaño de una micra en un volumen determinado, que puede ser metro cúbico o pie cúbico. En el caso del grado de hermeticidad, cuando yo voy a medir sólidos en el primer dígito, las partículas más pequeñas van de 50 a 75 micras. Entonces dense cuenta ustedes que el mínimo de diámetro en grados de hermeticidad en elementos, no en espacios, es de 50 micras, ese es el mínimo que mide el estándar IS 60529, mientras que en el estándar ISO 14644 el diámetro máximo para cuarto limpio es de 5 micras. Por lo tanto, hay una diferencia de 10 veces el tamaño entre el concepto de Cleanroom para sólidos y el grado de hermeticidad de elementos. Eso genera una gran diferencia. Entonces dense cuenta que cuando yo tengo un producto certificado Cleanroom que me sirve para certificar cuartos limpios o certificar espacios Cleanroom, ¿ok? Yo estoy en un estándar mucho más exigente a nivel de diámetro, ¿de acuerdo? Eso es un concepto y una gran diferencia y creo que marca la relación bien importante. Entonces, otra vez como conclusión, la asepsia es un proceso que está destinado a controlar infección. La hermeticidad está basada en determinar qué grado de cerramiento,
¿de acuerdo? Tiene un elemento que puede ser electrónico o puede ser eléctrico. Y el cuarto limpio básicamente es el control de las condiciones de un espacio determinado, como lo hemos señalado. Y es ahí donde se presenta esa relación. Por eso a nosotros nos gusta hablar mucho de juntos y no revueltos. El mercado, infortunadamente, tiende a confundir estos tres conceptos y les estamos mostrando a ustedes que tienen relación, pero que no son lo mismo. Ahí colocamos unos ejemplos. Yo puedo tener un cuarto limpio, puedo tener una luminaria certificada para cuarto limpio y que sea hermética, pero si no desarrollo un proceso de asepsia en el cuarto limpio, no me vale de nada. ¿Ok? Yo generando un espacio y colocando un espacio de cuarto limpio y colocando luminarias herméticas, pero sin que estén certificadas para cuarto limpio, pues no estoy haciendo nada. Y si el cuarto limpio yo no controlo esas condiciones que impidan el ingreso, el acceso de partículas suspendidas sólidas en el aire, que pueden ser de origen físico, químico o biológico, pues no estoy haciendo absolutamente nada. Les ponía el ejemplo de un proyecto que vimos, es un proyecto que vimos en el Ecuador, infortunadamente, donde usaron nuestras luminarias en quirófanos, pero estaban colocando filtros de aire comercial, de aires acondicionados a comerciales. Entonces, pues, no estoy haciendo absolutamente nada, no estoy generando un control completo sobre el espacio. Creo que esta gráfica resume, grosso modo, cómo se encuentran relacionados estos conceptos. Entonces, los mensajes finales: un cuarto limpio controla condiciones ambientales, la asepsia y la hermeticidad son características particulares de los cuartos limpios, pero un cuarto aséptico y hermético no hacen un cuarto limpio si no se controlan las condiciones ambientales. Eso es básicamente los tres últimos mensajes a nivel de aclaración de conceptos. Bueno, pero ¿qué son las partículas suspendidas en el aire? No sé si ustedes han visto recientemente en las noticias, y particularmente a principios de año, durante el primer trimestre, como Medellín y Bogotá particularmente, empezaron a tener alertas ambientales, ¿de acuerdo? Básicamente porque los niveles de suspensión de partículas sólidas, ¿cierto? En este caso generados por la contaminación de los vehículos y de las industrias en estas dos ciudades, pues hizo que las autoridades empezaran a determinar o a tomar acciones para poder mitigar o intentar controlar la emisión de partículas sólidas. Lo importante aquí, señores, es que las partículas sólidas suspendidas en el aire están presentes haciendo datos limpios y particularmente en áreas críticas de salud. Lo que podemos llegar a hacer es controlar esas condiciones de suspensión de partículas sólidas. Recuerden, siempre y cuando se controlen todas las condiciones ambientales. Entonces, aquí les mostramos muy rápidamente cómo se clasifica el símil que existe con el estándar federal 209 de los Estados Unidos. Que, como les recuerdo, este estándar ya no se encuentra válido para los Estados Unidos de manera legal desde el año 2001, pero se sigue usando mucho. Se sigue usando mucho a nivel de cultura de especificación de iluminación en los Estados Unidos y también sigue siendo un referente para el resto del mundo desde el año 2000. ¿Cómo se lee esto? De la siguiente manera. Yo determino el número de clases, ¿cierto? De cuarto limpio. ¿Qué significa esto? Y se lo voy a explicar de la siguiente manera. En un metro cúbico, ¿de acuerdo? En un cuarto ISO 1 pueden entrar máximo 10 partículas que tengan un diámetro inferior o igual a la décima parte de una micra. Pueden entrar máximo 2 partículas con el 20% del diámetro de una micra. La tercera parte del diámetro de una micra no puede entrar en un cuarto ISO 1. Es un cuarto muy exigente. Es un cuarto muy limpio. De hecho, es el cuarto más limpio. Es decir, básicamente no está entrando casi ninguna partícula suspendida de polvo en el aire por metro cúbico. Pero a medida que vamos avanzando, ISO 2, ISO 3, ISO 4, ISO 5, hasta el ISO 9, vemos que los números empiezan a crecer, en este caso en la décima parte de una micra, empiezan a crecer de manera exponencial, ¿sí? Y también empiezan a crecer con el 20% y el 30% y el 50% del diámetro de una micra. Pero fíjense ustedes que incluso en el cuarto ISO 9, básicamente es lo que nosotros estamos respirando por lo general en el aire. Cada vez que nosotros aspiramos, están entrando a nuestros pulmones aproximadamente 35.200.000 partículas, no sabemos de qué origen, de medio diámetro de micra. ¿Ok? Entonces fíjense ustedes lo pequeño que puede entrar a nuestros pulmones.
Cuando nosotros empezamos a controlar espacios, ¿cierto? Ayudados de iluminación y de otros elementos, yo puedo empezar a controlar la entrada de ese tipo de partículas sólidas en el aire. Así es como se lee la clasificación de los cuartos ISO. En el caso del estándar federal 209E, lo que medían era de la siguiente manera: un clase 1 hasta un clase 100.000 es cuántas partículas de diámetro de una micra pueden entrar en un pie cúbico. Y básicamente pues hay una relación prácticamente por 1000, donde un clase 1 en el antiguo estándar federal 209E, es decir, una partícula de una micra puede entrar en un pie cúbico, máximo puede entrar a 8 micras en un metro cúbico. Pero lo relacionamos particularmente también, aquí vemos la relación más exacta, entre que un clase 1 del estándar federal 209E se relaciona con un ISO 3, porque aquí entra una micra, ¿de acuerdo?, en un pie cúbico, mientras que aquí entran 1000 micras con la décima parte del diámetro de una micra. ¿Ok? Esto es una tabla que ustedes pueden usar en el caso de que necesiten saber en qué tipo de clasificación se encuentra el cuarto limpio que ustedes necesitan. Hay algo muy importante, es que un cuarto de cirugía, ya estamos hablando particularmente de salud, un cuarto de cirugía puede ser abierto, puede ser totalmente abierto, siempre y cuando tenga una consideración según la complejidad médica a atender. Y aquí vamos a poner un ejemplo cualquiera, pero un ejemplo muy importante. En Colombia, infortunadamente, para la clasificación de cuartos limpios no existe un reglamento, no existe alguna regla, no sé cómo llamarlo técnicamente, que determine qué tipo de clasificación deben tener los quirófanos, ¿de acuerdo? Respecto al control de partículas sostenidas en el aire. Aquí estamos presentando un ejemplo de España. España sí lo tiene. Básicamente en España hay 3 tipos de quirófano según el control de partículas sólidas suspendidas en el aire. Hay un quirófano tipo A, un quirófano tipo B y un quirófano tipo C. ¿Por qué hablábamos de ambientes prácticamente abiertos? Viene el caso del tipo C, que es un tipo de quirófano que es un ISO clase 8. Nos devolvemos aquí al clase 8. Un clase 8 básicamente permite entrar 832.000 partículas de una micra en un metro cúbico, ¿de acuerdo? Volvemos aquí a la tabla y básicamente dice que es un quirófano de cirugía ambulatoria. Ejemplos de cirugía ambulatoria, de pronto, no sé, una sutura de unos puntos, es una cirugía ambulatoria, o una sala de parto natural, ¿ok? Cuando un parto es natural, ¿de acuerdo? Y muchas personas en el planeta pues han nacido, ni siquiera han nacido en hospitales, han nacido en otra serie de espacios. Digamos que los partos naturales no tienen esa, la gran mayoría de las veces, obviamente hay excepciones, la mayoría de las veces pues los partos naturales no necesitan algún tipo de control ambiental exigente. Por lo tanto, en esta normativa española pues lo determinan como un quirófano tipo C. A medida que yo voy avanzando hacia el quirófano tipo A, el tipo de intervención quirúrgica se vuelve mucho más complejo, por ende, la clasificación ISO se empieza a volver mucho más exigente. A medida que el número se reduce, el espacio es mucho más limpio, es mucho más complejo y debo tener mayor control. No es lo mismo, por ejemplo, un parto natural a una intervención con neurocirugía, donde yo prácticamente pues estoy abriendo el cráneo, y estoy desarrollando un procedimiento quirúrgico mucho más complejo que un parto natural convencional y sin complicaciones. ¿Ok? Entonces, eso es una relación. Nosotros como Eaton, pues cuando nos piden ayudarle a los especificadores, a los diseñadores de cómo clasificar su quirófano, nos gusta mucho mostrar este tipo de tablas porque les ayuda a resolver según el tipo de cirugía dónde podría entrar ese quirófano respecto a cuartos limpios. ¿Ok? Aquí vemos una relación que existe entre los cuartos limpios en el estándar 14644 y el 209E de la norma de Estados Unidos. Básicamente, y siendo muy prácticos, el mercado de iluminación determina que los productos de iluminación para cuartos limpios, si están entre clase 5 bajo ISO 14644, entre clase 5 y clase 8, o en el caso del estándar federal 209E, entre clase 100 y clase 100.000, o clase 10.000, eso dependiendo de los autores, hay unos autores que dicen 100.000, otros que dicen 10.000, el producto se encuentra apto
para un cuarto limpio en un procedimiento de cirugía compleja como puede ser órganos cardíaco, vascular, neurocirúrgica, ortopédica con implantes, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos una luminaria que es ISO 5, puede cumplir para los procedimientos quirúrgicos más complejos y de ahí para abajo sigue cumpliendo. Si yo cumplo con el estándar más exigente, obviamente voy a cumplir con los menos exigentes. La industria de la iluminación, como les digo, ha llegado a esta conclusión y obviamente cualquier fabricante, en este caso Eaton, le va a ofrecer productos certificados ISO 5, ISO 8 y pues obviamente va a ser calificado o clasificado como que puede implementarse en quirófanos. Entonces, ¿qué tipo de características generales tienen los productos de iluminación de cuarto limpio? Primero, el tipo de instalación. Hay luminarias de cuarto limpio de esquina, o hay unas que pueden ser incrustadas, resusadas e embetidas en el suelo, otras que pueden ser de sobreponer. Pero adicional a eso, debemos tener en cuenta las siguientes características que debe tener el producto. En el mercado, ¿qué no se podemos encontrar? Básicamente las carcasas o los materiales pueden ser en lámina de acero calibre 20 mínimo, ¿cierto? De ahí a mayores calibres, pues es bienvenido, no menos de calibre 20, o pueden ser también en aluminio. Debe tener pinturas reflectivas de más del 92%. Los productos deben someterse a una prueba de salinidad de más de 500 horas. Las puertas pueden ser de aluminio extruido o de acero inoxidable en acabados naturales anodizados o pinturas blancas, que pueden llevar o no acabados antimicrobiales. Posteriormente vamos a hablar de eso. También puedo tener puertas con seguro o puertas tipo bisagra con elementos que me permitan la facilidad de la limpieza. También existen perforaciones de alimentación eléctrica totalmente selladas. Hay productos que también nos deben permitir el funcionamiento en opción de batería de emergencia. Como muchos de nosotros sabemos, digamos que los hospitales pues no se les puede cortar la energía porque son un servicio público vital, ¿cierto? Y obviamente tienen también energía de respaldo con las UPS, pero si en el caso extremo de que llegasen a fallar estos elementos, nuestras luminarias les permiten colocar battery packs. También tenemos tornillería de acero inoxidable para asegurar el montaje y la limpieza del producto. Los refractores o los lentes, como lo quieran llamar, pueden ser en acrílico o policarbonato, preferiblemente prismáticos y lineales para hacer mejor distribución de luz, o eventualmente vidrios de templado de seguridad internos. Los vidrios no están expuestos. Los vidrios de seguridad son internos, ya que las luminarias Cleanroom, dependiendo de la configuración, yo puedo determinar varias capas dependiendo del tipo de aplicación médica que esté necesitando. Pero lo más importante aquí es que los productos cumplan con una característica bien interesante, y por eso lo dejamos de último y resaltado, es que sean de triple sello, un triple sello continuo, básicamente en 3 puntos, en la superficie de instalación, con la luminaria y con la puerta. ¿Qué significa esto? Antes de explicarles ese detalle, obviamente que todos los productos tengan la certificación ISO 14644, que es la que estábamos hablando anteriormente, y adicional, si el producto tiene las siguientes características de certificación, como por ejemplo IP66, NEMA 4X, NSF, que está pensado más para la industria alimenticia, pero igual sirve para quirófanos, y así como el Web Location, que es una certificación de UL, pues obviamente tenemos un producto que es certificado para cuarto limpio y se complementa con otro tipo de certificaciones para dar aún más seguridad en la implementación de áreas críticas en salud. Vamos entonces al concepto del triple sello en las luminarias. Eaton tiene básicamente 2 tipos de montaje embutido. ¿Por qué hablamos del embutido únicamente? Porque el embutido es el que más se usa. Yo me atrevería a decir que un 95% de las veces las luminarias Cleanroom son embutidas o recesadas. Y aquí vemos un detalle constructivo. Aquí tenemos una lámina de drywall, ¿de acuerdo? Aquí vemos un sello, otro sello aquí y otro sello allá, y les explicamos cómo funciona. Este primer sello es entre el cielo, en este caso el drywall o el gypsum, como lo quieran llamar, y el montaje de la luminaria, por lo tanto hay un primer sello que se genera aquí. Hay un segundo sello que se da entre la luminaria y la puerta, ¿de acuerdo? Porque este es un elemento de bisagra que me permite abrir la puerta. Y hay un tercer elemento que está entre la puerta y el lente o refractor, como lo quieran llamar. Nosotros usamos nuestra marca y nuestra tecnología TreeSeal, donde garantizamos que las luminarias se encuentran con los 3 sellos siempre, independiente del tipo de montaje. Este es un tipo de montaje pestaña. ¿Qué significa eso? Que si yo hago la perforación en el cielo falso, la pestaña de la puerta por la cara inferior va a tapar la perforación que hizo el instalador. Esto se llama tipo flange en inglés o tipo pestaña. Pero eventualmente también existen montajes
En cielos invertidos no es muy común en Latinoamérica usar en quirófanos este tipo de soluciones, en Estados Unidos sí lo es, pero el concepto es el mismo. Yo tengo un primer sello entre el descanso de la luminaria y el perfil, entre la puerta de la luminaria y el lente de la luminaria, perdón, entre la luminaria y la puerta, y el otro se da entre la puerta y el lente. Independiente si es de montaje de perfil invertido, en este caso un tipo T, o si es de un tipo pestaña, siempre tiene que haber un triple sello. Si el producto no presenta el triple sello, empezamos a tener inconvenientes para el cumplimiento del 14644 que hemos estado hablando el día de hoy. Y es ahí donde les mostramos a ustedes la propuesta de valor del portafolio de Eaton Lighting en este tipo de aplicaciones. Entonces, la iluminación para quirófanos. ¿Qué características tiene la iluminación para quirófanos? Primero, que por lo general, las luminarias de quirófano se usan como una forma de perímetro para dar una iluminación general a todo el equipo médico. No confundir, y aquí hacemos la aclaración, con las luminarias cielíticas. Las luminarias cielíticas son iluminación, pero son un equipo médico, ¿de acuerdo? Nuestras luminarias Cleanroom están pensadas para todo el espacio como iluminación general. Eso le sirve para los médicos, para los instrumentadores, para los que se encargan de la anestesia, en fin, para todos los profesionales de la salud que están involucrados en un proceso quirúrgico, esa luz es de iluminación general. No debemos confundirla con la luminaria celítica, que vuelvo y reitero, es un equipo médico. Por lo general, las downlights o balas o ojos de buey, como los quieran llamar, que habitualmente se usan en el perímetro del quirófano. Y algo muy importante es que existe un estándar adicional, que es un estándar militar, que es el estándar 461G, donde básicamente, si así lo deseamos, dependiendo del tipo de equipo médico que tengamos en este espacio, yo puedo al producto colocarle una protección contra radiaciones e interferencia electromagnética. Vuelvo y reitero, dependiendo del tipo de equipamiento médico que tengamos. ¿Por qué? Porque hay algunos equipos sensibles, ¿cierto?, utilizados en este tipo de espacios. ¿Ok? Adicional a eso, hay algunos teóricos médicos que dicen que los LEDs verdes permiten o son auxiliares y complementarios a los LEDs blancos primarios para ciertos procedimientos quirúrgicos, por lo tanto tenemos luminarias que vienen con esas características médicas, con esas características técnicas donde nosotros podemos suministrar luminarias con esos LED verdes. Entonces les mostramos una línea Top Cap para quirófanos. Básicamente estamos hablando del producto ORL, vienen diferentes tamaños, estos tamaños son por pies, 1x4 es 30 por 1.20, 2x2 es 60 por 60, 2x4 es 60 por 1.20, donde podemos llegar hasta 28.000 lúmenes, ¿sí? Wet Location UL IP66, es fácil de limpiar bajo la norma NSF de los Estados Unidos, con un 80-90 de CRI, le puedo colocar el filtro de emisiones electromagnéticas o le puedo eventualmente colocar luces de color verde, si el médico así lo pide. Pero miren que el producto también cumple con la clasificación tipo 100 bajo el estándar federal de Estados Unidos o también se puede usar en cuartos limpios 5.8. Esta es nuestra luminaria top para quirófanos. Es la que mayores prestaciones nos da. ¿Por qué? Porque tiene unos flujos luminosos muy amplios, es decir, en un formato de 2 pies por 4 pies o 60 por 1.20 podemos llegar prácticamente a 28.000 lúmenes. Es prácticamente una high bay de montaje industrial a nivel de flujo luminoso, pero dentro de un quirófano. También tenemos downlights o balas o de buey, como los quieran llamar, con características técnicas similares. Es un producto que es Wet Location UL, clase 100, ISO 5, certificado para Cleanroom, incluso también sirve para la industria alimenticia NSF, ambos se encuentran certificados para industria alimenticia y básicamente se presentan unas consideraciones de cómo poder instalar este producto. Pero digamos que son nuestras líneas top para quirófanos. También tenemos una línea media, ¿de acuerdo? Que ahí se encuentran distintos productos como la CLP, CLM, ENW, NC y GRW, donde ustedes ven las características aquí a mano izquierda y dependiendo su aplicación, ustedes determinan si el cuarto limpio necesita ciertas características del producto de iluminación. Hacemos una observación sobre la GRW. ¿En qué sentido? Dense cuenta que es la única luminaria que no se encuentra certificada bajo ISO. ¿Qué significa eso? Que es una luminaria que es cerrada, que es wet location, que puede incluso soportar cierto grado de limpieza a una presión determinada, pero no tiene los cerramientos triple sello. Mientras que los otros productos como la Encounter, ENC, la CLM y la CLP se encuentran certificadas ISO 5 o clase 100, como lo quieran ver, con otras características técnicas como lo es el wet location, el IP,
e incluso el estándar para alimentos NSF de Estados Unidos. Hay otras consideraciones técnicas, básicamente el tipo de LEDs que se puede colocar según el criterio médico, ya que hay algunos médicos que tienen teorías respecto a que las luces rojas, verdes, ámbares y amarillas permiten especializar ciertos procedimientos médicos como tal. Entonces, ¿cómo escoger un producto? Aquí colocamos un ejemplo de nuestro producto CLP, me devuelvo un poco para que sepamos, estamos escogiendo el top dentro de la línea media de quirófanos de Eaton. Vamos a poner este ejemplo de cómo escoger un producto. Lo primero que debo escoger yo es en la familia de producto. Básicamente si es montado tipo flange o tipo pestaña, o si es montado de sobreponer, o si es montado de embutido en el cielo, pero con T invertida. Yo primero tengo que definir eso. Posteriormente defino el tamaño, si es de 60 centímetros o de 30 centímetros, y también su largo. También determino el tipo de housing, el tipo de carcasa que debe tener el producto. Recuerden que puede ser de aluminio, puede ser de acero. También escojo el tipo de puerta. Básicamente hay dos tipos de puerta, un inset die, que básicamente son puertas que hay que desmontarlas totalmente, y hay unas que son overlapping, que pueden tener bisagras para poder hacer un desmontaje mucho más fácil. Posteriormente a eso, yo escojo el tipo de lente. En este caso estamos planteando 3 tipos de lentes, 2 de acrílico, 1 de policarbonato, pero hay muchísimos más tipos de lentes que se piden a fábrica ya bajo pedido especial. Posteriormente a eso, determino el flujo luminoso del producto, la temperatura de color, ¿de acuerdo? El voltaje, si quiero que dimerice, no dimerice el producto, sea análogo o sea digital, y consideraciones técnicas, básicamente ya como opciones, si quiero que la luminaria tenga battery packs, o si quiero que todas las partes o únicamente la puerta se encuentren con pintura antimicrobial. ¿Qué es la pintura antimicrobial? Básicamente, dentro del proceso de pintura que Eaton hacen, si ustedes lo piden con acabado antimicrobial, la pintura se baña con iones de plata e iones de cobre. ¿Con qué objetivo y con qué fin? Está demostrado que los iones de plata y los iones de cobre matan por lo general el 99.9% de las bacterias más comunes, ¿cierto?, que se encuentran en el ambiente, como un Escherichia coli, por ejemplo, que produce muchas muertes en el mundo por contaminación del agua. En el caso de habitaciones, pues obviamente tenemos también productos, ya no entra en la clasificación de Clean Room, pero sí les proponemos a ustedes dentro del mercado luminarias multifuncionales, en el cual con un solo dispositivo puedo tener iluminación ambiental, puedo tener luz de examen, luz de lectura, una luz nocturna para cuidado o una luz de gráfico. ¿Qué significa esto? Aquí les ponemos un ejemplo de la MAE, donde tiene distintos compartimentos. Puedo tener básicamente 4 ambientes o 5 ambientes en este producto. Puedo tener una luz ambiental iluminando únicamente el centro. Puedo tener una luz de examen iluminando únicamente el lateral con fotometría dirigida exactamente hacia la cama. Y puedo tener luces de lectura, ¿de acuerdo? Para que la persona que se encuentra recuperando en la habitación pueda, pues obviamente, hacer una lectura o tener otro tipo de ambiente. También tenemos luminarias como la MNAE, que se encuentra a mano derecha, que me da la opción de colocar incluso una barra dedicada de luz nocturna. Por lo general, la luz nocturna se usa con 2 propósitos. Primero, yo puedo especificar el tipo de color de la luz nocturna para generar recuperación. No sé si algunos de ustedes sepan, pero el uso de temperaturas de color cálidas hace que se active más la melatonina, por lo tanto genera mejor descanso, la gente duerme más y se recupera más rápido, pero también ciertos pacientes con consideraciones psiquiátricas o de comportamiento agresivo, esta luminaria nocturna permite hacer vigilancia a quienes estén cuidando a esa persona. Por lo tanto, es un producto que también sirve para este tipo de aplicaciones que pueden llegar a considerarse, si es el caso, antivandálicas. ¿Ok? En los cuartos de examen no es un área tan crítica, pero aquí básicamente lo que pide la normativa americana es que exista un alto índice de reproducción cromática, ya que el color de la fuente de luz nos permite saber si el paciente puede llegar a tener algún tipo de condición médica. Oye, estás amarillo, pues obviamente tu hígado puede estar fallando, estás muy rojo, tu presión está muy alta, te encuentras verde, de pronto tienes un consumo muy alto de hierro. Yo no sé, estoy aquí especulando un poco, no soy médico, pero es muy importante tener un alto índice de reproducción cromática. También nos piden que en este tipo de cuartos de exámenes, a pesar de que no son cuartos limpios, se permita aún la limpieza de manera muy fácil. Es por eso que les mostramos un producto que está en la línea media de quirófanos y también dentro de dentro de cuartos de examen, que es la Encounter.
La Encounter tiene tres tipos de aplicaciones. Una wet location, es decir, básicamente que yo la puedo usar para poderla lavar con agua a presión. Una antivandálica, si tengo eventualmente algún tipo de condición especial para ciertos pacientes psiquiátricos, cierto de comportamiento agresivo, o también puedo usar una luminaria clean room que la puedo usar en quirófanos, ¿ok? Dependiendo del tipo de lente, ¿sí? Va a cambiar el tipo de sello y el tipo de configuración del lente en la cara inferior. Este es el corte de la luminaria. Dependiendo si escojo W, V o C, este lente va a cambiar y los sellos van a cambiar. Pero aquí lo importante es que ustedes sepan que independiente si es wet location, clean room o de acabado antivandálico, ¿sí? Por lo general, ese estándar que sea wet location, que sirva para la industria alimenticia, tienen IP66, se encuentran certificada ISO 5, ISO 8, pero básicamente cambia el tipo de sello que se encuentra, y vuelvo y reitero que es el triple sello, entre el housing, el lente y la puerta del producto. A nivel de control de iluminación, y ya nos queda muy poco tiempo, básicamente les queremos dar un pequeño abrebocas de una tecnología que tiene Eaton, que es el Wavelinks, a través de su sistema Trellix, donde básicamente, y esto va a estar implementado para el próximo año, Eaton va a desarrollar una tecnología donde las luminarias van a tener sensores que me permitan hacer seguimiento de activos. En los hospitales tenemos muchos activos. ¿Qué tenemos? O activos que se mueven. Tenemos sillas de ruedas, tenemos equipamientos médicos móviles para tratamientos del corazón o eventualmente alguna máquina de diálisis que sea transportable. Entonces las luminarias me van a permitir hacer la localización de esos activos en el espacio a través de un sistema de software. Eso ya está siendo desarrollado en Estados Unidos y estará lanzado para Colombia en el año 2020. También podemos colocar esos controles para personas, de tal manera que los administradores del hospital, de manera inalámbrica, porque es la comunicación que van a generar las luminarias, sepan dónde se encuentran los pacientes, ¿de acuerdo? De tal manera que sepamos que el paciente de la 203, que está en recuperación o está en aislamiento de un procedimiento quirúrgico, se encuentra allí, y ya que el equipo de enfermería puede hacerle un seguimiento visual o de recorrido en el hospital, si es el caso. No vamos a adentrar mucho en esto, ya que esto es otro webinar, ya es otra charla que vamos a dar posteriormente. Yo voy a pasar muy rápido esas diapositivas del sistema de Trellix, donde básicamente aquí está el resumen. Yo puedo determinar a través de las luminarias, sean de interior o de exterior, incluso las de cuarto limpio, puedo hacer un tracking de personas, de activos, o de incluso aquí, si ustedes ven, es como un reloj de niños, en el caso de hospital, en el caso de colegio, en el caso de hospitales que van a ser los pacientes, a través de comunicación inalámbrica, ¿sí? Y a través de otros sistemas que Eaton ya está desarrollando en los Estados Unidos, puedo hacer un seguimiento y una localización de esos activos, de esas personas, y me puede incluso hasta dar datos de movimiento para determinar acciones, en este caso para los administradores de propiedad, en el caso de la salud. Pero ya para concluir, les queremos mostrar una pequeña solución que tenemos a nivel de control que puede servir mucho para las habitaciones de los espacios, que se llama el Room Controller. Básicamente, ¿qué es el Room Controller? Es un pequeño tablero donde nosotros estamos controlando las cargas de iluminación, y a través de cables de bajo voltaje, en este caso un Cat5, yo puedo conectar sensores de luz día, sensores de ocupación o incluso botoneras de pared dentro de este administrador de cargas. ¿Ok? ¿Con qué objetivo y con qué fin? Este administrador de cargas, que se llama Room Controller, me da la opción de colocar elementos de llamado, ¿sí? Para enfermería, como es esta gráfica que estamos, o este dibujo, esta gráfica que estamos enseñando acá. Entonces aquí tenemos un esquema muy básico, ¿cierto? De cómo una carga en una habitación puede, obviamente, una carga de iluminación, 1, 2, 3, van entrando en este tablero, y cómo yo a través de un Cat5, a través de Daisy Chain, puedo controlar incluso con contactos secos, puedo controlar tomas, puedo controlar el acceso o el encendido o el apagado de calefacción y de aire acondicionado, o también incluso puedo hacer sensado de ocupación o sensado de luz día para generar ahorros de energía sobre las luminarias multipropósito que estuvimos mostrando en el espacio de ambientes. También puedo colocar los mismos elementos con un circuito dedicado de emergencia.
como les decíamos, nuestros productos, sean clean room o no sean clean room, tienen la opción de colocar un circuito en emergencia con el room controller o que vengan con battery pack, de tal manera que si por X o Y razón llega a fallar la transferencia, pues obviamente el sistema de iluminación se encuentre disponible. ¿Ok? Y aquí vemos ya un concepto mucho más claro y mucho más básico, donde el Room Controller me permite colocarle un receptáculo de 37 pines, que es estándar en la industria médica. Aquí vemos algunos proveedores de este tipo de pines para la industria médica, donde yo puedo colocar este control de pacientes y puedo llamar enfermería, puedo, en fin, desarrollar muchísimas alternativas y todo a través del Room Controller. Es una solución para salud muy básica, muy sencilla, planteada para las habitaciones de los pacientes. Señoras y señores, bueno, creo que hemos cumplido a tiempo nuestro webinar. Ahí se encuentran nuestros correos, Diego Espinel y Dani García, que somos las personas encargadas por parte de Eaton. Por el lado de Melexa, en el departamento de iluminación, se encuentra su gerente, que es Diana Castillo. Ahí se encuentran los correos y pues les agradecemos mucho por su tiempo y no sé si existe algún tipo de preguntas. ¿Aló? Si tienen preguntas, las pueden registrar en la zona de preguntas. Vamos a dar un rato para que las puedan escribir. ¿Hay preguntas? Sí, tenemos una de Fernando Peña. Dice, buenos días, muy interesante la charla. Para preguntar si nos pueden compartir la presentación al email. Sí, vamos a hacer el envío de esta presentación el día de mañana, agradeciéndoles por su asistencia y ahí van a encontrar el link a nuestras redes sociales con el video. Ok, perfecto. ¿Alguna más? Liliana, ¿hay alguna pregunta más? No, no, señor. Yo creo que entonces nos despedimos. Muchas gracias y estén atentos entonces a los siguientes webinars a los que los vamos a estar invitando. Gracias, Ok, Diego. muchas gracias a todos por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego.